Bienvenidos a Frente al Tablero, un canal dedicado a la difusión del ajedrez. Hoy continuaremos con el Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau, tomo 3, Conformación de peones. Comenzaremos con el capítulo 3, los peones pasados. Muchos son los temas de interés que hemos esbozado en este curso que sobre ajedrez superior venimos desarrollando. Temas inéditos en la bibliografía ajedrecística, la mayoría de ellos, por lo mismo que han girado en el terreno de la lógica, de las deducciones, de la experiencia en el medio juego, en la estrategia de la partida viva, y no sobre el terreno de la realidad matemática de los finales o planteos, sobre lo que tanto se ha escrito, por la mayor seguridad del suelo en que se pisa. Pero los problemas del jugador no están precisamente en el planteo, ni en el final. Son estos graves, pero no los más serios de su vida ajedrecística. En las aperturas sabe lo suficiente para desenvolverse, pues la rutina ha envuelto a los jugadores, todos ellos, sobre todo los que saben algo de técnica, que son precisamente las personas hacia quienes está orientada nuestra labor, juegan bastante bien los planteos. Es precisamente en esta etapa de la lucha donde se hace más difícil sacar ventaja, aún a muchos jugadores de categoría. Los finales, que son muy útiles y quizá lo que peor juegan los aficionados en muchos, aún muchos de primera categoría, tienen prácticamente menos importancia, ya que solo escasamente un 20% de las partidas llegan a ese periodo de la lucha. Pero en donde es más ciego el andar del jugador, donde se pierde con más frecuencia en el mar de la complicación y donde la gran mayoría, aun los de primera categoría, suelen divagar permanentemente, es en el medio juego. No siempre es fácil atrapar los sutiles hilos de la maniobra estratégica y saber cuál es en realidad el plan conveniente. Y a eso justamente tendemos en este trabajo, que se funda en muchos años de experiencia y en deducciones sugeridas por la técnica de una gran masa de maestros. No hay sistemas matemáticos. No hay en ajedrez sistemas para ganar, ni mucho menos. Casualmente, en esa incógnita nunca aclarada está la supervivencia del juego y su belleza, pero hay una gran cantidad de principios que se desprenden de determinadas posiciones y deducciones que la lógica puede hacer en infinidad de oportunidades. Alguna vez hemos dicho que el esqueleto de peones, la situación que ellos adoptan en el tablero, es la base íntegra de la estrategia del juego. De acuerdo con la posición que ellos adquieren, deben colocarse las piezas y deben efectuarse los razonamientos. Las casillas débiles son una consecuencia de la situación de los peones, y el juego abierto y el de bloqueo también. De la misma manera, las piezas menores valen según estén dispuestos los peones, y de esa causa surge la teoría del alfil malo, de las casillas conjugadas y de los puntos vulnerables. El problema del peón pasado. Ahora utilizaremos ese estudio para llegar a la conclusión de que sólo es relativa la verdad que se esgrime para considerar el problema del peón pasado. Veremos la diferencia que existe entre peón libre y peón pasado, y cómo este último es eficaz en determinadas circunstancias y en otras productivo tema estratégico para el adversario. Los peones pasados son notablemente eficaces y hasta decisivos en la gran mayoría de finales de partida, pero no siempre es posible llegar a esa etapa de la lucha, y menos si se considera que los peones pasados prematuramente suelen ser temas de agresiva acción para el rival. El problema es este: un jugador pasa un peón y desde ese momento se crea el problema de sostenerlo en esa situación. Peón pasado, o sea, un peón que no puede ser detenido por ningún peón adversario, es fuerte mientras se encuentra apoyado por otro peón, pero si son eliminados los sostenes del mismo, se transforma en peón libre y aislado, que es una cosa muy distinta, ya que en esas circunstancias suele ser un tema de ataque para las piezas rivales y crea el desagradable problema de apoyarlo.
Es decir, que para que un peón libre sea fuerte debe tener un sostén sólido, y como en la apertura o comienzo del medio juego no siempre es posible adoptar tantas precauciones antes de pasar un peón, sucede con gran frecuencia que quien pasa esa pieza orgullosamente juega sin otro horizonte que arribar al final tiranizado por la aparente ventaja que esto le significa, y los resultados suelen ser desagradables. Todo peón pasado deja al rival un punto fuerte. El peón pasado deja siempre al rival un punto fuerte que, si llega a ser ocupado por un caballo, puede provocar serios disgustos. La fuerza del caballo en esta circunstancia es que, a la par que contiene al peón pasado, ataca a los dos peones que pueden apoyarlo. Imagínese, por ejemplo, en una posición con peón blanco en D5. Veamos. Veamos el tablero. Peón blanco en D5, apoyado por un peón en E4 y otro en C4. Y colóquese un peón negro en E5 y otro en C5. Y un tercero en B6. Y un caballo en D6. El caballo, desde esa situación, ataca los dos puntos de apoyo del peón pasado. Y además apoya el avance del peón de B6 a B5, que atacará lateralmente al sostén del peón pasado. Por otra parte, el caballo tiene la virtud de poder capturar uno de los peones sostenes, por ejemplo, sin dejar de cuidar la casilla D6 y evita así que el peón se filtre y se corone. Tenemos pues la idea central de nuestro tema. Antes de dar el primer ejemplo, mostraremos otra posición típica para dar idea de lo que deseamos expresar. Por ejemplo, vaciamos el tablero, colóquese un peón en E5, otro en F4 y un peón negro en F5 y otro en G6. Las blancas tienen un peón pasado, que es el de E5, pasado porque ya nadie lo puede contener, ya ningún otro peón puede evitar su avance, pero con un sostén débil, que es el peón de F4, o sea, este, que puede ser vulnerado mediante la entrega del peón de G5. Una vez que se captura, este queda sin ningún tipo de defensa, puede ser capturado. Si, por ejemplo, las negras tienen el rey en E6, o sea, en la casilla fuerte que está delante del peón avanzado, esa construcción de peones perdería toda su consistencia. Mucho más fuerte sería aún este avance de estar un caballo en E6. Por supuesto, el avance este, ¿no? Si captura, el rey lo puede capturar y esto sería todavía mucho más fuerte si este fuese un caballo, ya que puede apoyar el avance para que se debilite este peón y, y a la vez el caballo, al capturar, sigue impidiendo que el peón avance. Es decir, que para que el peón de E5 fuera realmente sólido, debiera estar a su vez apoyado por el peón que lo sostiene. Esto es, que habría que tener un peón en G3. Peón en G3 que secundará al peón de F4. O, en su defecto, uno en G2, que pudiera ser avanzado a G3. Quedamos pues en que para que un peón pasado sea realmente sólido, debe existir dos circunstancias, o que pueda ser apoyado o que lo perdón,
dos circunstancias, o que pueda ser apoyado el que lo sostiene por otro peón, o que el adversario no pueda agredir lateralmente con un peón al que lo apoya, como en el caso que acabamos de citar. Bien. El peón pasado engendra cadenas de peones. Y sin quererlo, hemos sentado una premisa, que para que un peón pasado sea realmente sólido, debe disponer de una compacta cadena de peones que lo apoye, y, de ser posible, que el frente de peones no esté roto, de lo que se deduce que conviene que todos puedan apoyarse entre sí, con la excepción, claro está, de los peones bases, o sea, aquellos que están en último término en la cadena trazada, mejor dicho, los últimos eslabones de la misma. Ya hablaremos de las cadenas de peones y de las formas de quebrarlas. Ahora nos concentraremos a nuestro tema, que tendrá gran importancia para comprender el otro, pues el tipo de estrategia necesaria es el mismo. Los peones pasados generalmente son el vértice de una cadena de peones, y la forma de minarlos, que se efectúe mediante el ataque lateral a los puntos de sostén del mismo, es idéntica en los dos casos señalados. El primer ejemplo. Vamos a configurar la posición. Veamos el tablero. Con las piezas blancas, rey en G1, dama en B4, torre en A1, torre en F1, alfil en F3, caballo en E2 y peones en A2, B3, C4, D4, E5, G3, H2. Y con las negras, rey en G8, dama en G7, torre en D8, torre en F8, caballo en E7 y caballo en H6. Peones en A6, B7, C6, D5, F5, G5, H7. Bien. Primer ejemplo. Pero como generalmente el ejemplo es más expresivo que toda explicación, daremos uno que es muy valioso para ir más tarde entrando en terrenos más escabrosos. Primero veremos una posición de partida entre Tekolsté y Nimzowitsch, después de la jugada 19 de las blancas. En un cotejo entre estos ajedrecistas se arribó a la siguiente situación. En esta posición las blancas tienen un peón pasado en E5 que llenaría de orgullo a muchos ajedrecistas y haría proclamar al resto que las blancas están mejor. Pero si se utiliza un poco de acuerdo con los puntos de vista que hemos esbozado, se observará que este peón de E5 tiene un sostén débil, ideal de D4. Por lo pronto, es el vértice de una cadena rota en un eslabón vital, ya que no cuenta con el apoyo del peón de F4, solo está sostenido por el de D4, que a su vez no se encuentra apoyado por otro peón y, en consecuencia, es vulnerable. Además, las negras disponen de dos caballos, es decir, de las piezas ideales para combatir contra los peones pasados y contra las cadenas que los sostienen. La razón es obvia. Hemos dicho en muchas ocasiones que los caballos son más fuertes que los alfiles en las posiciones de bloqueo cerradas, en aquellas en que hay abundantes peones en el tablero, y sabemos que para que un peón pasado sea en el medio juego realmente fuerte, debe contar con un sólido sostén de peones, de lo que se deduce que deben construirse posiciones cerradas de bloqueo que aumentan de por sí la fuerza posicional de los caballos, que pueden maniobrar por entre ellos y no se ven reducidos en su marcha, como
son los alfiles. En este caso hay una casilla fuerte en E6 para un caballo, pero en Insowich se crea otras al desnudar esa formación central de peones de las blancas. En busca de puntos fuertes. Lo primero que busca es darle un nuevo sitio a uno de sus caballos, desde el cual atacará al sostén central, que es la base de apoyo del orgulloso y tambaleante peón de E5. Juega pues. Vamos al tablero de análisis. Juegan las negras. Juega pues F4. Buena jugada. Entrega el cuadro F5 a su caballo mediante una maniobra transitoria de sacrificio de peón, que en realidad tiende a debilitar aún más la formación central y asegura chances de ataque en el flanco rey. Las blancas juegan G por F4 y G4 de las negras. Buena jugada. Para ganar un tiempo importante que permite colocar el caballo en F5 rápidamente y en una casilla de la que no puede ser desalojado. Se ha creado un punto fuerte para esa pieza y se está provocando una armazón central de peones, de las blancas muy débil, pues estos quedarán en columnas abiertas a merced del ataque de las negras, pues los sostenes de F4 y D4 carecen de peones que desde C3 y G3 pueden auxiliarlos. Bien. Las blancas siguieron con alfil G2, la amenaza, y las negras jugaron caballo H F5. Se amenaza caballo E3, lo que permite ganar un nuevo tiempo. Las blancas siguieron dama C3 y las negras D por C4. Buena jugada. Es muy instructiva y típica la maniobra de Nimzo. Ha logrado librar de los obstáculos una agresión sobre los peones centrales, que son aparentemente fuertes, pero en realidad muy débiles, porque sus sostenes están a merced de la acción de los caballos y las torres negras. El caballo de F5, también con la casilla D5, que puede estar a disposición, se vulnera la base de los peones, también con las torres. Bien. Y además por el hecho de que esa conformación de un peón en quinta y el que lo apoya retrasado en una línea deja siempre débil la casilla que está al costado del peón avanzado, sin considerar que son igualmente débiles los peones de F4 y D4, y en consecuencia el de E5. Es decir, que las negras tienen la partida estratégicamente ganada. Las blancas continúan con dama por C4, jaque, rey H8, dama C3, H5, torre a D1. Las blancas tienen enajenada su libertad. La tiranía de esa posición de peones obliga a las blancas a acumular sus piezas en el sostén de las bases. Observamos aquí que todas las piezas, con la sola excepción del alfil, colaboran en apoyo de los sostenes del peón pasado. Perdón, era torre A de 1, no torre F de 1. Ahí, todas colaboran
el sostén de las bases, la dama también, menos el alfil. El peón blanco, al colocar el peón en E5, se ha creado pues una obligación que enajena su libertad de acción. Entretanto, las negras, una vez contenidos y amenazados esos peones, inician una demostración en el ala del rey que acelerará el desenlace. Y todo en mérito a la pujante acción del caballo, que está situado en una de las casillas débiles para las blancas y fuerte para las negras que el avance de E5 creó. Las blancas continúan con torre D3. D1, H4, perdón, y ahora sí, torre D3. Las negras siguen con caballo D5, apoderándose de la otra casilla débil que la situación del peón pasado ha creado. Maniobra que las negras prepararon al jugar D por C4. Bien, las blancas siguen con dama D2 y torre G8. Alfil por D5. C por D5. Las blancas han eliminado un poderoso caballo, pero han debilitado la situación de su rey. Desgraciadamente, las negras no podían seguir con torre por D5 a causa de caballo C3 seguido de caballo E4 o D5 con algún contraataque. Pero ahora la agresión sobre el rey será irresistible porque las piezas están inutilizadas en la misión de sostener esa endeble armazón de peones. Bien, por eso fue C por D5. Las blancas siguieron con rey H1 y el negro siguió con G3, buena jugada. Y las blancas abandonaron por la formidable amenaza de G2, jaque, y doble, ataque doble a la torre. Y si H por G3, seguiría H por G3 con la amenaza de dama H7, jaque, etc. Para dar mate en H2. Hemos visto el primer ejemplo de un peón libre y pasado, que de nada ha servido para comprometer el juego negro y que en cambio ha significado una serie de obligaciones y creado debilidades fundamentales. Y ahora seguiremos mostrando ejemplos de todo tipo que nos permitirán establecer reglas valiosas para comprender cuándo es realmente fuerte un peón pasado y sostenido y cuándo constituye una debilidad para quien lo posee. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Si te gustó, déjanos un me gusta y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.